Agradecemos la presencia del buen amigo, el ingeniero Freddy Pérez. Él es el coordinador general del sector externo de la Fuerza del Pueblo, que lidera el doctor Leonel Fernández. Freddy, Y también miembro de la Comisión Estratégica de Campaña. ¿Pero por qué Freddy es el sector externo si siempre ha sido interno? No, coordinador. Ah, es coordinador, bueno. El coordinador. Porque Sí, tiene, Buenos hay días, alguien que ingeniero. es emblemático ahí. es un organizador eficiente. ¿Cómo estamos, camarada Freddy? Buenos ¿Cómo va días. todo? Bien, Mozart. ¿Cómo le fue ayer antes de empezar? Muy bien. Ahí traje una vista de cómo se manifiesta la población al paso del presidente Leonel Fernández. Nosotros tuvimos en Santo Domingo Este. Mire, esa gente se paraba en el carro y comenzaron a dar brinco. O sea, No se dañó el mira, carro. mira eso. Eso es Santo Domingo, la 1, la 2 y la 3 de Santo Domingo Este. Sí. Después cruzamos aquí al distrito, pero los cálculos no fallaron porque nos cogió la noche debido a que la gente se tiraba a la calle y paraba la caravana, que el concepto es para promocionar los candidatos a alcalde y regidores de cada uno de esos municipios. Si no dicen eso, le van a decir que es ilegal, tanto la que hacen el partido. Obviamente, pero es para promocionar. Porque hay acompañamiento de los candidatos. Mira, Johnny Ventura, por ese es el ejemplo. distrito Con donde Johnny está. Ventura. Sí, sí. Entonces ustedes no fueron a qué zona entonces. Teníamos que cruzar a Santo Domingo Oeste, donde Francisco Luciano es el candidato, y entrar a la circunscripción número 1 y terminar en la circunscripción número 1 por los kilómetros, pero no en la 40. Nicolás de Obando y Ya era de noche. Es que si el que entra para el Capotillo y para esa zona, Sí, sabe es que que por muy ahí no, difícil. Del este, no se viene sabe de tan allá. porque es fácil. que la gente se tiraba a la calle, entonces paralizaba. Es de cero que usted está partiendo. Mira, cambiar al verde, pero después de tanto tiempo con el morado. Ahora tenemos el aguacate. ¿El aguacate? Claro. Ah, El aguacate. En vez de la berenjena, ahora tenemos el aguacate. el aguacate. Don Juan decía que era como el aguacate morado, pero eso no importa. No, antes teníamos la berenjena, don Juan decía de la berenjena, ahora tenemos el aguacate verde. Ese como símbolo del partido. Interesante. Freddy, ¿cuáles son las perspectivas de ustedes con relación a las municipales que están ahí al doblar de la esquina? Bueno, yo pienso que Porque veo que Johnny Ventura va a pelear con muchachitos y muchachitas con aquí en el distrito. ¿con quién va a pelear? Con la hija de. Oh, pero Con la hija de Hipólito. Bueno, por ahí a son Hipólito. No candidatos. es tan niña, ¿no? Sí. Una señora. pero frente a Johnny Ventura es una niña. No, pero- Puede ser niñita. Y el otro muchachito, Rafael Paz. Rafael Paz No, es Domingo Contreras. Domingo Contreras. Son jóvenes. Sí, pero de lo que se trata es de la propuesta y de los equipos de trabajo que tengan cada uno. Yo puedo decirle que, escuchando a Orión, es verdad que a final del siglo pasado los líderes más importantes que tenía el país era Peña Gómez, Balaguer y Juan Bosch, que llegaron algunos a principios de este siglo, pero el líder de lo que va de este siglo es Leonel Fernández. Ese es el líder del país y lo está demostrando en las visitas que nosotros hacemos. O sea, la expresión espontánea, la manifestación de la gente en el apoyo que nos brinda, nos dice, esa es una parte. Recuerden que esa es una parte de una campaña electoral. La otra parte es la convicción que tiene cada quien, de quién debe conducir el país. En este momento estamos en un proceso electoral municipal, o sea, síndicos y regidores. A partir de mayo Yo me tendremos encontré congreso. extraño que el presidente Leonel Fernández no te indicara a ti como candidato municipal con una propuesta tan interesante como la que tú presentaste. Bueno, lo que pasa es que nosotros corrimos una parte Del proceso de interno. la carrera, Sí. una parte. Lo mismo que pasó con el senador, corrimos una parte que fue importante, porque si no había propuesta, pues los compañeros se iban. Y nosotros cumplimos con esa meta. La segunda parte es la que se está viendo. Yo pienso que sí, que Pero tú nosotros... le pasas la propuesta a él. Sí, a nosotros Johnny. entendemos que
que sí requiere un cambio en la ciudad, que la ciudad requiere mayor atención, porque hay que visitar esos barrios para que ustedes se den cuenta de cómo está la situación. Ahora mismo yo estoy dirigiendo, como decía Orión, si Freddy siempre estaba adentro, ¿por qué el sector externo? No. El coordinador general del sector externo. Siempre ha sido Freddy. Que la verdad es que es impresionante, porque cuando he estado aquí le expliqué que estando en el PLD había una aplicación para nosotros. Mire, por ejemplo, hacer una asamblea de presidentes de movimiento para explicar precisamente el paso y la doble militancia, porque hay mucha gente que no le interesa inscribirse en un partido. Exacto. Mucha gente que no le interesa. Mantenemos el sector externo y la doble militancia, porque también hay gente que eran miembros del PLD que tenían movimiento, ahora habrán miembros de la Fuerza del Pueblo que tienen movimiento, porque la característica de un movimiento es clara y tiene una estructura piramidal fácil de manejar. Entonces mantenemos ese tipo de cosas. Ahí ¿Eso fue cuándo, esa reunión, Freddy? Eso fue, Buena mira de coordinación. bueno, como 15 días después de nosotros salir del PLD. Entonces estábamos dando la explicación. Ustedes ven la calidad de las personas que están ahí y se dan cuenta que son gente que movilizan. En esa aplicación hay casi 700,000 que no eran del PLD en ese momento. Y nosotros tenemos contacto con casi 400,000 de esos. Eso es mucha gente, tanto a nivel nacional como internacional. Y se mantiene el trabajo de ese sector externo, que es lo que ha acompañado al presidente Leonel estando en el PLD y ahora se manifiesta, usted lo ve en la calle. Y eso es importante. Ahora, yo quiero destacar y agradecer esa invitación de ustedes, que el líder de este proceso es Leonel Fernández. Decía Orión que es medio difícil, pero el liderazgo se impone. Los números no dan. Nosotros estando en el PLD, nunca ganamos un proceso electoral solo. Nunca. Siempre necesitamos. Primero llegamos al poder porque Balaguer nos suministró los votos que necesitamos. Y a partir de ahí siempre un bloque de partidos nos apoyó con un 8%, con un 10%, con un 12%. Y el sector externo. Y sector externo. Siempre tuvimos sector externo. ¿Qué sucede? Si nunca ganamos, estando el PLD juntos, y necesitamos un bloque de partidos y el sector externo, los números no pueden dar para pensar lo que está diciendo el PLD, que se queda y que gana. No, el PLD va a caer en una tercera posición. La salida del presidente Leonel Fernández, de entrada, produjo un mapa electoral diferente. O sea, no hay primera vuelta. Y si se va alguien, oiga, se lo voy a decir en este programa hoy, si alguien se va en primera vuelta, Leonel Fernández, que tiene la experiencia, y es el único que se ha ido. Porque el otro que se ha ido en primera vuelta es el presidente Danilo, y él no va. Entonces, nosotros hemos computado y vemos la situación. Si no hay una primera vuelta, va a haber una segunda vuelta y es el PLD el que va a caer abajo. Y Leonel va a ser presidente porque los PLDistas, estando en el gobierno y fuera del gobierno, son leonelistas. Freddy, claramente, tiene que ver con el comentario que hice. ¿Se está apostando para ganar o para perder? No, para ganar. Porque yo te voy a decir, objetivamente, lo primero se parte del criterio de que el PLD se divide en el gobierno, no en la oposición. Sí. O sea, hay un desprendimiento, como ustedes quieran decirlo, según la conveniencia, número uno. O sea, desde el gobierno dice, bueno, es para afuera que van. Ok. ¿Y quién va para adentro? ¿Cómo? ¿Y cómo ustedes garantizan que no se dé un giro a la derecha? ¿Lo has visto cuando se te va? Yo tenía un carro cepillo que él mismo cogía para la derecha. Fácil, si tú no lo agarrabas. Tenía que estar así. No hay derecha ni izquierda ya. No creas. Hay intereses. No, pero te lo voy a decir de otra manera. Hay aplicación de políticas neoliberales. Yo te voy a poner un ejemplo. Sí, pero mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Pero mira lo que pasó en Argentina. Mira lo que acaba de pasar en Argentina. Está bien, pero ¿qué pasa en Argentina? Que estos son países que necesitan programas de asistencia social. Tú no puedes venir con un programa neoliberal drásticamente
y cambiar todo. Míralo, pero tú lo acabas de mencionar, mira lo que está pasando en Chile, mira lo que está pasando en cada uno de los países, en Colombia. Entonces, ¿quién mejor conductor para eso que Leonel Fernández? No creo que haya mejor, porque es un asunto de conectar, de explicar. ¿Quién ha dicho que uno va a elecciones a perder? Pero es que los números están ahí. ¿Cómo tú puedes, en mi barrio mira, me decía, cómo tú puedes vencer a un gobierno que invirtió todos sus recursos y su movimiento y le ganamos? Tuvieron que producir un fraude para impedir que el líder de este país no asumiera la presidencia, porque fue un fraude que ocasionaron. Y nunca pensaron que iba a pasar lo que pasó en Bolivia. Cuando nosotros mencionábamos que hubo un fraude, decían, no, pero eso es invento. ¿Y en Bolivia qué pasó? El mismo. Porque es que, miren, y es bueno con ustedes y con los televidentes que piensen que la modernidad y la tecnología ha cambiado la forma de comunicación. Y los procesos electorales tecnológicos, usando la tecnología, es una caja negra. Porque por ejemplo, miren, nosotros estamos en la televisión ahora mismo. Nos están enfocando. Sí. Nos están enfocando. Sí. Y la gente no está viendo en su casa. Y nosotros sabemos cómo se conduce eso. Cómo ese aparato internamente trabaja. Nosotros no lo sabemos, ni nos interesa. Cuando nosotros vamos a un restaurante y pedimos la cuenta, nos piden la tarjeta, se la llevan, nos traen un bache, lo firmamos, se lo devuelven. Nosotros no sabemos cuando pasa la tarjeta qué pasa en ese proceso. Eso es lo que el concepto de caja negra. Muy bien, mira. Eso fue lo que pasó, pero no se mantuvo la fiscalización del proceso, lo que es la cadena de seguridad. Sí, que tiene que haber permanentemente, y ahí se produjo el fraude. Eso falta por determinarse. En lo que resta de años y a inicios, antes de las elecciones pero por determinarse que el asunto de, porque todavía pero hay candidatos. No, estamos hablando de otra cosa, todo el sistema. Él está hablando de fraude y tú estás diciendo que eso está por determinarse. Del sistema de votación y de conteo. Eso fracasó. Eso hay que determinar. Mira una cosa. Lo que a nosotros sí nos preocupa y queremos conocer, aquí en Diario de Cuatro hemos hecho conciencia de eso, los cuatro. ¿Cuál es? Los cuatro no me incluyen a mí. Bueno, pudiera ser. Sí, porque yo veo usted tres. Ha formado parte de este equipo por mucho tiempo. No, mira. Pero lo que yo digo, yo estoy mirando pero tres. vamos a ver por dónde yo voy. Pero porque Orión se retiró. Bueno, pero se retiró. Oye, físicamente, esto es como la caja negra, ahí hay tres. Sí. Aquí hay tres porque se ha incorporado don Héctor. Bueno, esto se incorporó ahora. La pregunta responde a una preocupación de los cuatro. Ajá. ¿Cuándo tendrán ustedes clara, escrita, en blanco y negro, como dice, la propuesta de gobierno? ¿Sabe por qué? Porque es verdad, el diagnóstico que hicimos aquí acerca de la situación de América Latina y en particular de República Dominicana, donde sin duda alguna se registran exitosas realizaciones de política pública, pero con fallas terribles todavía por resolver, con muchos asuntos por resolver. Claro. Pero entonces, para poder dar respuesta a esos asuntos, se necesita una propuesta que el pueblo perciba que responde a esas expectativas. Pedro, pero tú eres demasiado viejo en esto. Oye lo que te voy a decir. Yo estoy de acuerdo de que tiene que haber propuestas, que cada candidato tenga una propuesta, pero en fin de cuentas, ¿quién tú crees que estudia la propuesta? Los periodistas, los interesados, un instrumento de poder manejar y contradecir al que presenta esa propuesta. Cada uno tiene que tener. Pero la verdadera respuesta está en los pueblos. Claro. O sea, la sensibilidad social, cómo atender las grandes demandas de esa sociedad, cómo resolver los problemas, cómo tú enfrentas, cómo tú conceptualizas con los problemas. Mira, nosotros estamos allá en Santo Domingo Este. Cuando tú te metes en esos sectores y cruzas para este lado, en Capotillo, la pobreza sigue siendo una situación que llama la atención. Sí, y no estoy diciendo, como decía Mozart, hemos logrado, a partir de que el presidente Leonel Fernández pudo
mantener el control macroeconómico y ciertos símbolos que se manejan, ¿sí? Resulta que el presidente Danilo lo ha continuado, y es verdad que nosotros, dentro de la diferencia con otros países, pues no hemos mantenido, eso no. Pero no podemos olvidar que sigue habiendo una pobreza que hay que poner atención. Hay una deuda social. Hay una deuda social acumulada, como se dice, ¿no, verdad? Considerable. Porque era que nosotros, a la muerte de Trujillo, el 74% era rural y apenas un 28, un 27, un 30%, quizás un 70-30 en la ciudad, el 30%, y ahora se revirtió todo eso. Y eso hay que saberlo ver, y hay que analizarlo, y hay que buscarle solución. Fíjate que nosotros mantenemos, es impresionante, mantenemos un déficit habitacional de casi 1 millón de unidades, y no hemos podido acercarnos porque las cosas siguen aumentando, a pesar de que los gobiernos del PLD y del presidente Leonel Fernández, ahora cuando sea presidente, tendrá que volver a retomar esa situación. ¿Cuándo entonces empiezan ustedes a tener su programa de gobierno para presentarlo a la población? Me imagino que acuérdense que están separadas. En febrero veremos las elecciones municipales y en mayo vamos a ver las congresionales y presidenciales. No hay duda de que hay un equipo trabajando en eso, que el presidente la presentará en ese... Muy bien. Ingeniero, ¿y cuál es la expectativa del sector externo como aporte a la candidatura del doctor Leonel Fernández? La expectativa de nosotros, estando el PLD, es sumarle 1 millón de votos a la candidatura. Y teníamos en ese momento 700,000 dominicanos y dominicanos, entre dominicanos aquí y fuera, en Estados Unidos y en Europa, que pertenecen al sector externo. Sí. Y seguimos con el mismo propósito. Lo que ustedes vieron ahí fue una evaluación para saber quién, porque hay gente que se decidió quedar y hay gente que vino. Pero el 10% de eso fue que se quedó, 10%. El 90% pasó. Eso que ustedes vieron fue una explicación, y hicimos, para explicar, necesitamos una auditoría de cada movimiento que nos explicara de su membresía que están en esta plataforma, cuántos de ellos quieren pasar a la fuerza del pueblo. Bueno, un 33% dijo que no, que prefiere quedarse en el movimiento y apoyar a Leonel Fernández. Fíjate. Un 10% decidió quedarse en el PLD y un 90% decidió apoyar a Leonel Fernández. O sea que la expectativa sigue, porque hay mucha gente y ahora hay más gente, increíble. Hay un dinamismo increíble de ciudadanos de querer apoyar a Leonel Fernández a través del sector externo. Mire, ingeniero, nosotros agradecemos mucho su presencia hoy aquí. Gracias por invitarme. Lo vamos a tener varias veces más. ¿Sabe por qué? Porque son 2 elecciones las que vienen por ahí. Claro. Que pudieran ser 3. Que pudieran ser 3. Mientras tanto... Vuelta. El panorama dice que habrán 3. Bueno. Si no cambia, hay segunda vuelta. Muy bien. Y en segunda vuelta el único ganación nosotros tenemos un economista por ahí que habla de cifras, y cifras contundentes hacia el comportamiento, por lo menos en los sectores monetarios y financieros. Pero no de política. Y él no va a hablar de política, pero va a hablar de economía. Entonces, economía. Para darle tiempo a él, y porque usted va a venir muchas veces aquí. Gracias. Usted del equipo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a pasar unos mensajes, de inmediato regresamos con Alejandro Fernández W. Bueno, nos place, no ha sido Nacho. Con mucho tener la compañera de Alejandro. La compañía hermosa de Alejandro Fernández W, economista, pero él es esencialmente un consultor en temas financieros y monetarios. Y ha sido muy útil para toda la banca, incluyendo la banca oficial. Mira, y permíteme también decirte, está aquí en el área, pero también es un gran comunicador. Sí, es verdad. Sí. Es un gran comunicador. Me recuerda a los tiempos cuando nos metían miedo con la matemática. Sí. Que tengo el criterio, nunca lo olvido, que los muchachos le tomaron miedo a la matemática porque cuando el profesor llegaba
decía que eso era una materia muy difícil, todo esto. Y entonces... Los profesores se encargaban de hacerlo difícil. Él ha hecho más potable. Eso ocurre con la economía, el manejo de la información económica, a veces resulta duro. Recuerden cuando nosotros trabajamos, hacer ese trabajo en los periódicos diarios, el diario Hoy, el periódico El Nuevo Diario, El Siglo, que siempre se hablaba tratar de humanizar la información, o sea, porque tú vas a un auditorio. Alejandro Fernández, ciertamente, que le ha dado a la difusión de la información económica una manera agradable. ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuál es el cuadro de la economía? En esa línea yo quiero comentar que yo siempre he pensado que uno se debe a la audiencia. Cierto. Entonces, por ejemplo, antes yo escribía en el semanario Clave o en Clave Digital, que era un medio relativamente especializado que leía un cierto perfil de la población. Pero ya posteriormente, por ejemplo, que ahora que escribo en Diario Libre o que estoy en Telenoticias, que son medios masivos con una audiencia sumamente amplia. ¿Y a qué viene uno quererse como que lucir lo mucho que uno sabe o lo técnico que uno puede ser? Cuando tú tienes una audiencia que lo que quiere es entenderte y aprender. Exacto. Y yo la verdad que me he llevado por esa... ¿Qué tú le dices a la audiencia de ese informe del Banco Central que se da a conocer hoy? Enero-octubre. De la economía, enero-octubre. Bueno, y ya el último proyectado. Y ya proyectado al final del año. Que ya venimos recuperándonos, creo que ya está por encima del 5.2%. Es interesante la gráfica en cuanto a que, por ejemplo, para el mes de junio de este año sí tuvimos una caída importante. No fue una caída en absoluta, pero sí el ritmo de crecimiento llegó a caer en torno al 2%, cuando se comparaba, por ejemplo, junio contra junio del año pasado. Así que el que ya hayamos ido recuperándonos es una buena señal. Creo que obedece, evidentemente, a dos factores. Primero, a la política monetaria del Banco Central en cuanto a la flexibilización que se anunció precisamente el último día del mes de mayo, cuando se anunciaron aquellos nuevos valdesianos, como yo le llamo, que es la liberación de los recursos de encaje legal, y también posteriormente la reducción de la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia con donde el Banco Central le manda señal a los bancos. Miren, en vez de mantener la tasa igual o de subirla, vamos bajándolas. Y eso entonces ha inyectado una cantidad importante de liquidez, digamos un circulante, la cantidad de crédito que estamos viendo ahora es realmente extraordinaria. El otro factor, creo que tiene que ver que aunque seguimos con incertidumbre política, hubo momentos de tensiones muy, muy fuertes en el transcurso de este verano, previo a las campañas, a las primarias de los partidos, ¿no? Específicamente del partido de gobierno. Y ese sentimiento, digamos, de incertidumbre o de duda también creo que impactaba algunos planes de inversión o quizás, digamos, la confianza del consumidor en general. Quizás eso ya va regularizándose un poco. Y el turismo. Y ni hablar también de la parte del turismo, que coincidieron esos tres elementos durante esos meses de junio y julio, y la verdad es que se sintió fuertemente. Sí. Pero ya vámonos recuperando. El turismo, estuve en un foro de inversión del tema turismo la semana pasada, y aunque todavía para el primer cuatrimestre del año que viene se espera que tendremos menor flujo de turismo que de turistas que tuvimos en el primer cuatrimestre de este año, ya posteriormente a eso se espera ya un repunte, una mejora sustancial. Donde sí se ha visto lamentablemente afectado el sector turístico ha sido con las tarifas promedio, que ese dato no se conoce, pero sí algunos de los operadores sí han estado para lograr un mejor nivel de ocupación, han tenido que ir bajando la tarifa. Pero mucho, en forma parece que ha sido significativo, sobre todo recordando, señores, que la calidad de la oferta hotelera dominicana ha venido mejorando sustancialmente en los últimos años. Ya no es el all inclusive así de antes, trippy dirían mis hijos, o sea, muy económico, sino que ya son habitaciones que en promedio la inversión es significativamente mayor a la que se hacía en las habitaciones del pasado. Pero en general, yo tengo la expectativa, lo había dicho yo, siempre hago pronósticos de lo que va a pasar en la economía para el cierre del año siguiente, y mi pronóstico era que íbamos a cerrar en torno al 5.5%. Y aunque estamos al 5.2%, digo que ahora en diciembre tendremos un buen empujón. Alguien me mencionaba, sacó una foto ahorita, de estos centros comerciales que tienen hasta 7 niveles de parqueo. Vamos a dar la cuña gratis a la gente de Ágora. Ahí en la Lincoln y que la persona llegaba al 5.º parqueo de arriba, un domingo de la tarde, y se tenía que devolver porque no había forma, ¿no? Entonces, ni tan mal está la cosa. Uno de los elementos que más se ha ponderado es la expansión del crédito del sector privado.
¿Cómo tú valoras eso? ¿Por dónde ha venido el asunto? Muy buena pregunta, Moza. La verdad que ha sido extraordinario. Y lo digo no solamente por lo que está pasando este año, sino de dónde venimos. Y aquí invito a la audiencia que piense, digamos, un poco más en el largo plazo. Recordemos, digamos, salimos de la crisis bancaria 2004, 2003, 2004, 2005 realmente. Sí. Del 2006 hasta la actualidad, es decir, en estos últimos 14 años, hemos tenido 3 ciclos crediticios. ¿A qué me refiero por ciclo crediticio? Bueno, momento que el crédito estaba contrayéndose y ya luego posteriormente comenzó a crecer, llegó a su pico y luego vuelve a bajar. Tuvimos ese ciclo que comenzó, por ejemplo, en el 2005 hasta el 2009, cuando vino la crisis financiera internacional. Así que tuvimos ese ciclo como de unos 3 o 4 años. Luego en el 2009 firmamos con el fondo, se expande el crédito, se le da mucho financiamiento al gobierno, se decide gastar para fines de reactivación de la economía. Entonces tuvimos otro ciclo del 2009 hasta finales del 2012. Recuerden el 2012 el paquetollo fiscal, el desguañangue fiscal y todo aquello. Sí. No te rías, pero fue así. Al cierre, la última parte del 2012 fue bien complicada. Sí, y ya luego que ha ocurrido desde el 2013 hasta la fecha, es decir, 6 años y algo, de forma ininterrumpida, el crédito privado ha estado creciendo constantemente. Y no solamente creciendo, sino que a doble dígito, como ciertamente está creciendo ahora, alrededor de un 12%, cuando comparamos el crédito que se colocó, qué sé yo, ahora el mes de noviembre, comparándolo con el mes de noviembre del año pasado. Y eso es para que la audiencia nos entienda. En la medida que digamos que el empresariado o el hogar, los hogares dominicanos, las personas, nosotros, estamos tomando un crédito, realmente que hay una expectativa de que lo vamos a poder repagar y de que hay planes que ameritan tú comprar inventario, tú ampliar tu planta y por tanto, o tú meterte en un lío de un vehículo, meterte en un lío de una vivienda. Eso te iba a decir, ya en las ferias de los vehículos muestran claramente que existe esa visión. Otra nota importante en el informe del Banco Central es la inversión extranjera. Cómo República Dominicana mantiene un liderazgo. El informe lo cuantifica 27 mil millones de dólares. Así es. Mira, sí, hemos tenido muy buen ritmo, muy buen flujo de inversión durante los últimos años. Sí. Hay que decir que una parte muy importante de esta fue por la Barrick. O sea, fue focalizada en un sector como fue el sector minero. Pero en general sí se ha ido manteniendo en este tiempo. También hemos tenido, yo le llamo el efecto Virgen de la Altagracia. Por ejemplo, cuando se vendió Cervecería Nacional Dominicana, eso fue una entrada importante de recursos, de inversión extranjera, y hubo como que 2 ventas. También el año pasado, recordemos que en el 2018 hubo una entrada. Pero dice el Banco Central que en 7 años promedio 2.500 millones es el promedio. Así es. La verdad que el sector externo, tanto la inversión extranjera como las remesas, como hasta recientemente, hasta junio de este año, el sector turismo, realmente sí han jugado un rol sumamente importante sobre el buen desempeño de la economía durante estos últimos años. Quiero comentar en cuanto al sector turismo, que eso era lo que yo venía, tengo un programa de radio, entonces periódicamente, bueno, por lo menos mensualmente comentábamos cómo va el ritmo del flujo de llegada de turistas al país. Y aquello era extraordinario. Hasta junio de este año, todos los meses, señores, teníamos ya un ciclo como desde el 2010 hasta el inicio de este año 2019, que habíamos estado creciendo año tras año a un ritmo casi de doble dígito. Realmente que había sido muy noble, o sea, una bonanza extraordinaria tuvimos hasta este ajuste ahora de este año. Un asunto que hace un poco inadvertido, parece que nos hemos acostumbrado mucho al crecimiento. Yo me acuerdo, 15, 20 años atrás, que cuando se hablaba de una ocupación hotelera de 65%, decíamos, bueno, 65% no es exactamente lo deseable, pero es bueno para sustentar nuestra industria turística y el crecimiento es previsible. Porque los demás de la zona estaban en un 50, 55, 60, bueno. Pero ahora, hace unos años, alcanzamos los 70 y vamos 77, 75% ocupación hotelera, 73. Y cuando bajamos a 73, dije que comienza a tratabillar. Yo no... Es que uno se acostumbra a lo bueno. A lo bueno, claro. Mira, y ese mensaje que tú compartes, Caballo, la verdad que es serio. Porque uno también lo ha visto, por ejemplo, las tasas de interés. Sí, la tasa de interés que nosotros hemos visto en los últimos 4 años, para ser exacto, en cuanto a, digamos,
los préstamos que adquieren las personas, los hogares a nivel de vehículos o de viviendas. Las mismas tarjetas de crédito también han bajado. Antes la tarjeta de crédito tú la tenías hasta un 104, un 80, un 90%. Ya están ahora promediando como un 54%. Entonces realmente sí uno ha visto una reducción importante en las tasas de interés del mercado. Y eso a mí me inquieta un poco. Por cierto, también una estabilidad bastante importante, ya como por 9 años, en la tasa de cambio. Yo siempre he hablado de la regla HVA, que es la regla de Héctor Valdés Alviso, que básicamente tenemos una devaluación entre un 2 y un 6% interanual. Y si ustedes miran hacia atrás, siempre se ha estado cumpliendo esa regla. Y todavía ahora, con estos susticos que hemos tenido recientemente, sigue estando por debajo del 6%. Sí. Pero lo interesante es que, bueno, eso tampoco es normal. Hay sus altas y sus bajas, hay sus picos y hay sus valles. Entonces, uno como que se ha acostumbrado a eso. Un amigo mío, nunca me olvido, en septiembre, cuando tuvimos un poquito de apriete con el tema cambiario, decía, oye, porque yo me siento como el 2003, 2004, con esto del dólar. Yo le compartí una gráfica. Hubo un día en febrero del año 2004, que en un solo día tuvimos la devaluación, en 24 horas, tuvimos la devaluación que nosotros hemos acumulado en 5 años. Se llegó a producir en un solo día de febrero del 2004. Entonces eso a mí me llama poderosamente la atención, el cómo la gente se olvida de eso, ¿no? De ese cuadro. Sí. Y esto de que tú ibas a comprar una mercancía y tu suplidor te decía, Alejandro, te puedo dar más 24 horas. Sí. Si te has pasado 24 horas, ese precio no te lo mantengo. Sí. Igual todavía hay, debo decir, sin embargo, hay algunos retos en cuanto a lo que tiene que ver con la fluidez y la oferta de las divisas en el mercado. O sea, yo a nivel de las redes sociales, a veces uno ve, no, que no me aparece, o que me está diciendo que solamente me van a colocar $1,000 o $5,000 o lo que fuera. Y eso es algo que sí yo he comentado con las autoridades del Banco Central, que debería haber una mayor fluidez. Uno hasta lo ve en los titulares, algunos industriales, empresarios, que se han quejado en cuanto a esto y que hay cierta validez. Porque el banco está, a medida que va elaborando el famoso proceso que va a hacer, que va a interconectar a todo el sistema que aprovisiona divisas, sí, para que se mantenga interconectado y registre cada operación para que no lo sorprendan, porque muchas veces es especulativo el mercado. Sí. Mientras eso acontece, el banco quiere ser, supongo yo, un poco restrictivo en cuanto a libertades. Pero, Alejandro, ¿cómo tú interpretas? Pero es un libre mercado, caballo. Entonces, debería haber mayor fluidez. Óyeme, pero el libre mercado. Y ellos el Banco Central lo sabe. El libre mercado necesita a veces que le halen el freno, ¿sabes? Porque el libre mercado es peligroso. Mira, lo que tú digas, caballo. Una cosa. No, Alejandro, por favor. No estoy matando. El economista. No, el economista eres tú. Yo soy analista financiero. No, tú eres analista y lo hace muy bien. Bueno, y asesora a todas las instituciones muy bien, excelente. Mira, Alejandro, ¿cómo tú interpretas este movimiento que se está dando en los últimos tiempos? Antes uno te veía mucho, te lo digo con sinceridad, yo me entusiasmaba cuando veía inversión extranjera, decía, qué bueno, pero por abajo me decía, ¿tendremos nosotros la capacidad de devolverle las expectativas de beneficios que esta gente esperan? ¿Podrá la economía remitirle todo lo que ellos se ganen? Y hubo un tiempo en que no fui yo, no, yo sé que mucha gente pensaba igual, pero ahora acontece que la mayor parte de los beneficios que obtienen los reinvierten. 47, ¿A qué se debe eso? 47% los reinvierten. Sí. ¿A qué se debe eso? De la ganancia. Es un proceso básicamente de potencial del mercado local y de potencial de desarrollo y de poderle sacar mayor provecho a lo que tenemos acá. Por eso también debería ser algo fluido y algo normal, el que una empresa venga aquí, traiga sus dólares, invierta, genere algún beneficio, algún rendimiento y luego lo quiera llevar de nuevo a su casa matriz. Eso yo no lo veo como algo negativo. Pero habla muy bien el que reinvierta. Sí, el que lo que estamos diciendo acá es que están viendo que las posibilidades de retorno de ese capital localmente son superiores a las que pudiesen obtener devolviéndoselo a la casa. Alejandro, te agradezco esta advertencia de que debiéramos verlo como cosa normal. Mira, ¿sabes por qué? Porque a veces uno pierde de vista, uno tanto reclama participar en una economía globalizada, pierde de vista que lo que tú crees que estás perdiendo está dentro del círculo que nos rodea de nuestros asociados. O sea, es una misma riqueza que recircula. Es así mismo. Y de hecho, veámoslo, si no fuera así,
el que nos cerráramos, el que montáramos una muralla en nuestra frontera, tanto frente a Haití y frente al resto del mundo. De verdad entendemos que tenemos la capacidad de nosotros competir, de nosotros tener la tecnología o los recursos necesarios y no es así. Para el desarrollo. Yo entiendo que no. Mira, Alejandro, tú sabes que yo me inscribo dentro de lo que se siente más tranquilo con el asunto de la retoma del dinamismo de la economía que se vio muy mermado a mediados de año. Así es. Pero al mismo tiempo me pregunto, y tú que te escucho ocasionalmente en la radio, eres un gran orientador, hay una explosión del consumo. Esa explosión del consumo, ¿cómo tú lo proyectas? Porque el que se lleva el consumo, bueno, las tiendas por primera vez yo vi ejecutivos de tiendas decir maravillosamente bien, eufóricos. Que siempre siempre pierden, siempre dicen que no. Y siempre pierden. Con el buche o fue menor que el año pasado. Pero ahora fue tan ostensible. Le dijo, no, esto fue extraordinario. Mira, esa explosión del consumo. Se parecen a los productores a lo que pudiera venir enero, febrero, donde la gente cuenta entonces otra vez la realidad del día a día. Mira, el consumo no es que sea necesariamente malo, es parte, digamos, de la ecuación básica, digamos, del crecimiento de una economía. Lo que uno quisiera es ver un poco más de inversión y no solamente que una parte tan importante de nuestro crecimiento, y esto hay que decir, una parte muy importante de nuestro crecimiento está sustentado sobre el consumo. Y por eso que ustedes ven, digamos, que el Banco Central tiene una política monetaria más flexible, hay una inducción, digamos, al crédito, el crédito a las personas. Esas personas lo que están haciendo es fundamentalmente consumiendo. Entonces, a mí, del consumo, la parte que más me inquieta es el tema ese del financiamiento. El pensar que quizás estamos manteniendo un ritmo de vida o de consumo que está sustentado sobre el tema del crédito y el financiamiento. Sobre todo financiamiento que, como mencionaba ahorita, ha sido de muy bajas tasas de interés y tasas de interés muy estables durante estos últimos años. Porque quién sabe si en algún momento en el futuro, y yo de hecho tengo la expectativa que probablemente para la segunda parte del año que viene, sí tengamos que meter, digamos, una política monetaria algo más restrictiva, tengamos que hacer algo de contracción, que puedan subir las tasas de interés. Entonces ahí se nos puede devolver el pastel. Alejandro, en los últimos tiempos, digamos, los últimos 3 años, 4 años, los informes que emite el Fondo sobre la Economía Dominicana, casi todos inician con la misma frase. Motivada por el incremento de la demanda interna, la economía dominicana mostró. Entonces, cuando veo que tú expresas esa preocupación, digo, pero al fondo no le preocupa. Yo creo que sí, incluso, y en los mismos Estados Unidos también hay una cierta preocupación en cuanto al que se pueda sostener este ritmo de crecimiento a futuro. Y el fondo también hay un análisis, un comentario en cuanto al nivel de endeudamiento del hogar dominicano. El Banco Central publicó el año pasado, ¿fue el año pasado o este año? Un informe, digamos, de estabilidad financiera, donde ellos ponderaron y dicen, bueno, no, que el nivel de endeudamiento del hogar dominicano creo que era alrededor de un 35%, 30-35% de los ingresos del hogar ya están comprometidos para el pago de deudas. Lo comparaban con otros países y dice, bueno, mira, más o menos es consono, digamos, parecido a lo que se está viendo en otras economías. Lo que pasa, caballo, es lo que yo veo en el ritmo de crecimiento. Es muy, muy fuerte. Del crecimiento del crédito. El crecimiento del crédito a la... 12%, 14%. Sí, pero es que ahí está incluido también la parte comercial, pero si tú miras la parte de las empresas, que esa quizás no me inquieta tanto, pero óyeme, yo lo veo por las redes, cuando tú ves la gente dice, óyeme Alejandro, que es posible que un banco me aumente la tasa de interés en estos momentos. Y yo, dime a ver, ¿qué tipo de préstamo? No un préstamo hipotecario. ¿Y a cuánto estaba la tasa antes? A un 10. ¿Y a cuánto te la subieron ahora? A un 11. Y tú ves la gente casi que desgarrándose la vestidura diciendo que eso es imposible, que cómo es posible que me aumente la tasa de interés. Y tú te ríes, nosotros nos reímos porque hemos visto, mi primer préstamo hipotecario fue un 18%. Y aquí se han visto, bueno, el tuyo fue 9 en los 70. Hace un siglo. Sí, pero 20 años atrás, en el año 2000, 2001, aquí los préstamos hipotecarios, con suerte, eran un 18%. Y así fue. Y en el 2008, 2009, nosotros llegamos a ver aumentos en tasas de interés, señores, de 600 puntos, de 700 puntos. Sí. Y entonces cuando yo veo ahora que la gente tiene préstamos al 10 y se queja de un aumento de 100 puntos, esa parte a mí me preocupa por lo que tú dices también ahorita, que uno se acostumbra a lo bueno. Y óyeme, y no es que yo esté pronosticando, no creo que el año que viene va a ser un año particularmente malo ni nada de eso,
Pero, señores, también uno tiene que saber que en la economía hay ciclos como en cualquier parte del mundo. Tiene fluctuaciones. Mira, si tú fueras un activista de la oposición y estuviera procurando el poder en este momento, ¿a qué aspiraría en el plano, por ejemplo, en la introducción de nuevas propuestas de economía? Mira, política, yo creo que económica. lo bueno que tenemos lo debemos mantener. Digamos, este aspecto en lo que tiene que ver con la parte de la estabilidad, es algo que, sobre todo, digamos, la estabilidad de precios, la estabilidad cambiaria, es algo que se debe mantener. En cuanto a las finanzas públicas, a mí particularmente sí me inquieta un poco que ya tenemos, digamos, un proceso, digamos, de déficit continuo durante tantos años que han llevado a un aumento en la deuda pública, que yo creo que ya estamos básicamente cercanos a nuestro límite. Siempre lo que he dicho, siempre, es que el aumento que hemos tenido en el endeudamiento público, por ejemplo, entre el 2008 y el 2018, no lo vamos a poder repetir del 2018 al 2028, porque simplemente pasamos como de un 20 y pico por ciento a un 50% del Producto Interno Bruto. Entonces nosotros no podemos pretender que ahora va a subir significativamente por encima de esos niveles. Eso en cuanto a la parte de la deuda, tengo esa inquietud, lo cual no estoy diciendo de que la deuda pública sea mala, ni de que no nos podamos volver a endeudar, pero sí tenemos que ir viendo cómo logramos un mayor equilibrio en nuestras finanzas públicas. Eso tampoco se va a lograr de la noche a la mañana, sino que será un proceso paulatino. Hay otros aspectos, digamos, que tienen que ver con la calidad del gasto, que también yo creo que hay mucho cuestionamiento en cuanto a eso, que creo que se puede trabajar. Alejandro, una nota que no se quede fuera es El Economista. Tiene una nota, ese informe del Banco Central, o sea, tu idea de conclusión. Mozart resaltaba, por ejemplo, la expansión del crédito privado, que en el informe es un número de más de 97 mil millones de pesos. De igual modo está la inversión extranjera, como el país ha tenido como un gran receptor, un promedio de 2.500 millones de dólares de inversión. Y está, cuando tú terminas de leer el informe, ves mucha certidumbre y como que te da una nota muy estimulante cuando ves el horizonte. Ahora, El Economista, me interesa la nota del Economista. Bien, mira, yo creo que pensando ya, digamos, en 2020, pensando en el horizonte de 2020, yo veo un año bipolar. Yo veo un primer semestre y un segundo semestre. Entiendo que tendremos un primer semestre, digamos, con cierta bonanza y con cierto, digamos, nivel de optimismo y hasta de exuberancia. Por efecto mismo de la misma campaña que a veces definitivamente que sí, pero ya posteriormente, ya pasadas las elecciones, sea en mayo o en junio, sí me temo que tendremos un escenario, independientemente de quién gane las elecciones, debo decirlo, vamos a tener un escenario más restrictivo y quizá un poco más preocupante. A mí 2020 se me parece mucho al 2012. Y también, desde el punto de vista político, se me parece mucho al año 2000. Pero en cuanto a la parte del 2012, recordemos lo que fue el primer semestre del 2012. Estaba todo perfectamente bien. Y ya recordemos lo que vino en el segundo semestre del 2012. Y no hubo un cambio de partido de gobierno, sino que fue dentro del mismo partido de gobierno. Yo veo algo muy parecido para el 2020. Aunque quizás con otro partido. ¿Sabe una cosa que ahora que llama a recordar lo que pasó en el segundo semestre del 2012? ¿Sabe qué fue lo que aconteció esencialmente? Que quienes entraron quisieron probar políticas nuevas de comportamiento, de dirección en el área monetaria y financiera, y al tiempo rápidamente le advirtió, cuidado que va por mal camino, y hubo que recoger esa política. ¿En 2012 en la parte monetaria y financiera? En la parte en el segundo. ¿Te acuerdas que quisieron restringir muchísimo el crédito y que el gasto público se redujo considerablemente? Es que no había de otra, caballo, porque aquí habíamos 2012. Sí. No, porque en el 2012 se había ejecutado casi todo el presupuesto. Es bueno. A agosto no había mucho más gasto entonces, público que se podía entonces hacer. siguiendo, Acuérdate del pero pregonando la necesidad de una reforma fiscal. De una reforma. Del pacto fiscal que se comenzó incluso a hablar. Se contuvo la cosa. ¿Y sabe lo que pasó? Que hubo que abrir la llave de nuevo para poder activar la economía. Con 20 mil millones del Ejecutivo. Hubo que abrir la llave de nuevo. Y efectivamente lo vimos posteriormente ya. Ayer es que yo hablaba que inició un nuevo ciclo, que es precisamente el ciclo sobre el cual estamos montados ahora, a final del 2012, inicio del 2013. ¿Y cuál es la proyección tú que ves en términos de fiscalidad y energía eléctrica, que son dos componentes importantes por lo que implica la energía eléctrica como el principal factor de costo? Bueno, mira, muy buena pregunta. Mira, ahí, aún con la entrada de Punta Catalina, que esperemos que la segunda unidad entre lo más pronto posible y mejore, digamos, los precios
del sector. Bueno, no sé qué tanto que va a mejorar los precios del sector, por lo visto, por algunas declaraciones que vi recientemente de Bichara. Ya no va a ser a 8, sino a 10, dice él. Exactamente, se va a estar vendiendo parecido a lo que se está promediando ahora mismo. Incluso hay algunos generadores privados que existen desde hace 15 años que están vendiendo por debajo de 10, ¿verdad? Entonces, no tengo, a mí la parte de generación, bueno, habremos avanzado en cuanto a eso, pero lo que ocurre, espérate, es que así como hemos mejorado la oferta en cuanto a la generación, la demanda también ha ido creciendo, señor, y la economía y la población Ahora son de 150 ha venido creciendo. anuales. Sí. Entonces, lo otro es que a nivel de las distribuidoras, yo me temo que ahí, quizás con la excepción de Desur, que ahí todavía tenemos una tarea muy, muy importante. A nivel, digamos, de la parte de las cobranzas, la parte del fraude y todo lo demás. Seguimos, señores, perdiendo como un 30% de la energía que se inyecta a los circuitos. ¿Tú sabes cuánto perdíamos cuando la administró el sector privado y la entregó de nuevo al Estado? 63%. Las tres. Pero ¿sabe quién era que la administraban? AES, que es muy eficiente. Muy eficiente AES. AES Internacional, la que tenemos pero aquí. Era que una de ellas. La entregó totalmente quebrada, la vendió en $4. Sí, pero ahí... 1, 2, 3, $4. Entonces, ¿Y qué, caballo? No, lo que te digo es que eso ha bajado a un 26, 28 de pérdida ahora. Era 30. Era 30 como decíamos. Este presupuesto complementario de ahora es precisamente para pasarle aún más transferencias a la CDE. Y el año que viene tú vas a ver que va a seguir exactamente lo mismo. Y con más ganas, porque presente en el primer semestre, como parte de lo que le he comentado de la bonanza que vamos a tener, ustedes van a ver energía por pipa, van a ver electricidad por pipa, y eso tendrá sus implicaciones ahora, posteriormente. Alejandro, viene el gasoducto con gas natural allá en San Pedro. Y eso es un buen paso. Alejandro, bueno, por eso entra ahí, por eso viene mi pregunta. Sí. Se ha mejorado el sistema de redes. Se han establecido, incluso hay lugares que están blindadas. Yo vi, por ejemplo, en el sur, líneas que las tocaba un hombre desde el suelo con una escalerita. Hoy para intervenir la tiene que utilizar lo mismo que usa la distribuidora. Está lo que está hablando, todos los esfuerzos que se han hecho en el cambio de matriz. Sin embargo, le da la impresión a uno como de qué manera, porque esa llave no se puede colocar que bote menos agua. O sea, como economista, ¿qué piensa? Mira, es que yo creo que el trabajo que se tiene que hacer a nivel hasta social, casi a nivel de los barrios, a nivel, digamos, de ir ganando esa confianza y de ir logrando una disminución en las pérdidas del sector distribuidor, más que la parte de generación, público-privada, pero en la parte de distribución. A mí esa parte a mí me inquieta tremendamente. De verdad que sí, no veo... Sobre todo esa situación que maneja la parte más carenciada del país. La gente no... Porque era un... Ha mejorado, pero no lo suficiente. Pero seguimos teniendo cientos y cientos de millones de dólares. ¿Tú sabes que el asunto... Y Catalina entra ahora y ahí aún así tú tienes... Creo que para el presupuesto del año que viene son más de $500 millones. Ahí, miren, ustedes están planteando ahora mismo un asunto al que yo sí le temo, que es el de pretender ser eficiente y compararse con el sector privado cuando el Estado tiene una función pública que atender. Entonces, déjenme decirle, el Estado consiguió, mediante un concurso que abrió de compra de energía, comprar 930 megavatios a 8 centavos de dólar el kilovatio hora. ¿Quiénes lo pudieron ganar en ese concurso? Que produce con carbón y con gas natural, y dejó fuera a Ejejaina, que no pudo meterse, y a otros generadores privados. Yo creo, me da la impresión, tengo el temor de que el Estado está pensando mucho en los pobres que no entraron a los 8 centavos, lo voy a subir a 10. Sinceramente, porque ese contrato con AES es a 3 años, renovable, a 8 centavos del kilovatio hora. Que no me hablen de 10, si ya conseguimos 8. Y si tenemos Punta Catalina. Pero fue Bichara que habló de 10. Pero pregúntale a Bichara eso. Yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé lo que estoy diciendo, porque en tiempo de campaña política. Vamos a hablar un poquito de Estado, sector privado y sector público. En el tema eléctrico, ve a ver a CEPEM. Allá en el Estado. Esa vende caro, Pero va a ver las pérdidas que se tienen. Ninguna. Va a ver la calidad. Óyeme, caro es apagones como tenemos ahora. Caro es tener una planta en cada apartamento.
caro es el riesgo de tener esa planta, ese combustible. Se pende Eso es 18 Óyeme, kilovatios hora. es que yo prefiero eso. ¿Y cuál tú crees que es la tarifa efectiva Carísima. tuya? Ganando 10,000 Pero pesos ¿cuál de tú crees que es salario. la tarifa mínimo. efectiva tuya? Oye. La tarifa efectiva tuya o de la gente que vive en tu apartamento 12, o de la gente que vive en los barrios. ¿Tú 13, crees que es de menor de 12 o 18? 13, acá está 14. 12. Entonces, óyeme, y yo no tengo ningún tipo de prejuicio. Tú sí tienes prejuicio con el tema público-privado. Pero yo veo, por ejemplo, se fue nuestro amigo Orión. Está el Banco de Reserva y está también la banca privada. Tú ves al Banco de Reserva compitiendo en los mismos términos que la banca privada. Muy bien, sí, y con resultados también igual de competitivos, hasta de nivel de rentabilidad y de utilidades que la banca privada. Entonces yo de verdad que no tengo prejuicio de quién que lo administre. El asunto es que se administre bien. O sea, vamos a traer a González Bunta a habilitar la sede. No, pero bueno, venga. Hermano, muchas gracias. Alejandro, gracias por venir. Muy bien. ¿No fuéramos la idea, caballo? Excelente. Una sugerencia aquí. Gracias, En el fondo pienso que son aliados. Hubo chispa, sí, son aliados en el Oye, fondo. tanto con el hombre que yo creo que son aliados. Sí. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante.